CAF e IDOM en nuestro país, y para que contamos pues con la presencia de las personas que me acompañan hoy en este estrado. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y las gracias siempre a Emilio Vicedo, que es presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, cuya casa estamos. Mari Carmen de España, concejala de Fomento, Empleo y Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, que coordina la Estrategia Municipal Alicante Futura. Enrique Zapata, que nos saluda desde México. Enrique es responsable de la Dirección de Innovación Digital del Estado de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Y Sandra Sinde, que es directora de Compra Pública e Innovación Abierta de la consultora IDOM. Además, también contamos con la presencia de Guillermo Mas, que es director de innovación de Agbar, Aguas de Barcelona, de toda la vida. La dinámica del evento, para quienes estáis aquí y los que estáis obviamente en remoto, es la siguiente. Se va a presentar el estudio por sus dos autores, por Enrique y por Sandra. A continuación, después de las palabras de bienvenida del presidente del Colegio de Arquitectos y de la concejala y de la presentación, daremos paso a un turno de debate, de coloquio, en el que obviamente también quienes estáis en remoto pues podéis, a través del chat del propio sistema, pues pasarnos vuestras preguntas para que también podamos incorporarlas al debate. La idea es que se prolongue aproximadamente durante 1 horita y 10 minutos, aproximadamente 70 minutos, para que nos entendamos, y si nos da tiempo además haremos un poco de magia al final con la incorporación de una encuesta a través de un código QR pues que Sandra va a compartir con todos vosotros, insisto, los que estáis en la sala y los que en remoto también podréis cumplimentarla, y así también os dais un poquito de retroalimentación o feedback, como lo llamáis ahora. Pues nada, sin más preámbulos, muchísimas gracias y nada, bienvenidos a este evento. Ahora, vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis aquí esta tarde en la sede del colegio y a todos los emprendedores que del otro lado del océano están comprometidos en esta aventura de posicionar a Latinoamérica a la vanguardia de los nuevos procesos tecnológicos, a liderar en definitiva un nuevo concepto de sociedad donde el conocimiento sea la mejor recompensa que podamos dejar a nuestras generaciones futuras. Nos congratulamos mucho de esta colaboración que hemos establecido con el excelentísimo Ayuntamiento de Alicante y la estrecha relación que se ha plasmado en la reciente firma de un convenio de colaboración, en concreto con Alicante Futura, y que nos permite a nuestro colectivo pues, ser partícipes de este fantástico proceso de transformación. La transformación digital de las administraciones públicas es un proceso, diría, irreversible y necesario. Y su impulso decidido va a aportar un gran avance al enriquecimiento como sociedad, debe significar un incremento del bienestar y una mejora de la relación de las administraciones con los ciudadanos. Deseamos contribuir desde este colectivo nuestro, de los arquitectos, a esta transformación digital de la ciudad de Alicante, compartiendo sinergias, talentos e iniciativas que redunden en una transformación que contribuya al enriquecimiento colectivo y que sitúen a esta ciudad, Alicante, a la vanguardia del polo transformador del Mediterráneo. Yo diría que vivimos en general un momento apasionante para la transformación del urbanismo. La importancia del Big Data en todas las decisiones urbanísticas. El diseño de nuestras ciudades, ¿no? Se está poniendo incluso a debate la propia Carta de Atenas, la hibridación de usos, ¿no? La manera de entender el equilibrio entre el entorno construido y el entorno natural, que de luego tiene que basarse en una muy buena planificación. Hay que empezar a entender a la ciudad como una plataforma de innovación, y esto es una oportunidad. El otro día un importante urbanista que conocemos, Pablo y yo, Alfonso Vegara, hablaba de las superinteligencias, ¿no? Que en definitiva era la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Yo creo que este es el reto, aplicarla a nuestras ciudades. Ciudades donde también el reto tendrá que ser que el espacio público sea el centro del pensamiento. Esto es algo que no hay que perderlo. Y sobre todo hay que hablar de la importancia de la colaboración público-privada, que yo pienso que esta tarde se hablará aquí, en donde los fondos Next Generation yo creo que serán una gran oportunidad.
Reivindicamos un papel relevante liderando el cambio de nuestra área de influencia y situar a esta ciudad como un referente tecnológico en esta nueva sociedad más competitiva, con más retos y cada vez más compleja. La contratación pública aparece en esta escena como la mejor herramienta de transparencia en la adquisición de ese espíritu emprendedor que puede emanar de las startups comprometidas en su ideario con el bien común, el avance social, la capacitación tecnológica de todos los profesionales implicados en la modernización social, la digitalización de la Administración y el salto, por supuesto, tecnológico a las ciudades. A su vez, la contratación pública es una gran oportunidad para las startups y scale-up de crecimiento al poder desarrollar su capacidad emprendedora con unos nuevos retos respaldados por las administraciones. De nuevo, bienvenidos y gracias a todos los que participan en esta sala y a los que nos están siguiendo el evento online. Le paso la palabra a Maricarmen de España. Muchas gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar, agradecerte el que nos hayas acogido en tu casa y que iniciemos este proceso de colaboración que empezó no hace mucho y que os unáis a este gran reto para Alicante a través de esa estrategia Alicante Futura. También a los que me acompañáis en esta mesa y a Enrique desde México, gracias por participar y presentar ese estudio en el día de hoy en Alicante. Y porque como concejala de Fomento y Empleo y responsable de esta estrategia Alicante Futura, para mí es un honor darle la bienvenida no solo a los que tenemos a través de vía remota, sino a los que presencialmente nos acompañáis esta tarde. En un encuentro que hemos denominado GovTech Academy de Alicante Futura, es esa apuesta del Ayuntamiento, ya lo ha dicho Pablo, por convertir a Alicante en la capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana. Porque encuentros como el de hoy, en el que presentamos en primicia en España este excelente estudio sobre la compra pública como catalizadora de los ecosistemas GovTech, son una oportunidad inmejorable para recalcar mi compromiso personal y el de Alicante Futura con la innovación y la generación de oportunidades en ámbitos como el del Gobierno y la solución a los desafíos y problemas de los ciudadanos, impulsando oportunidades reales de progreso, de negocio y de bienestar para la ciudad de Alicante. Desde hace meses venimos trabajando en impulsar nuestro hub de tecnología y gobierno de Alicante Futura, que conscientes de que este sector emergente se ha convertido en esa oportunidad real para la transformación digital de las instituciones públicas y los gobiernos, pero también, y no menos importante, es que es un instrumento esencial para generar oportunidades económicas a las empresas innovadoras de nuestro territorio, centrando sus productos y soluciones en resolver problemas reales de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. Alicante está decidida a ser una de las capitales españolas pioneras en el desarrollo de la visión GovTech y para ello estamos trabajando con criterio y con la ayuda de los actores locales, nacionales e internacionales, lo que nos ha llevado a desarrollar en apenas unos meses una amplia agenda de acciones, encuentros y proyectos en los que la colaboración con entidades como Aguas de Alicante y el Grupo Akbar ha sido esencial. Algo que tengo que agradecer al director de Aguas de Alicante, a Javier Díez y su equipo, como a Guillermo Mas, responsable de innovación de Akbar, que hoy nos acompañen en Alicante. Este trabajo de alianzas con los mejores nos llevó a encontrar pronta sintonía con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, una de las entidades multilaterales más importantes y con más decisión está impulsando el ecosistema GovTech global y con cuyos equipos, capitaneados entonces por Carlos Santiso, nos pusimos a trabajar meses atrás desde Alicante Futura. Y fruto de esta colaboración en este evento de impacto nacional en España que hoy nos reúne y desde luego otros que vendrán en próximas fechas, reafirmando ese compromiso, como bien he dicho, con el emprendimiento y la innovación de Alicante, la cooperación con CAF en este proceso que hoy centramos en la persona de Enrique Zapata, que nos acompaña desde México, pues no quisiera yo dejar de darle las gracias. Así que muchas gracias, Enrique, por tu participación. Y lo describe perfectamente el informe que hoy van a presentar en Alicante y que lleva la firma de Sandra Sidney, de la consultoría IDOM y del propio Enrique Zapata, a los que felicito por su excelente trabajo y conclusiones.
Los ecosistemas GovTech están emergiendo a nivel internacional junto con una nueva generación de políticas públicas de datos e innovación que ven en la cooperación con las startups digitales una nueva manera de solucionar problemas públicos y cubrir servicios, también los municipales. El espacio GovTech no es una mera relación bilateral entre startups y gobiernos. Esta relación requiere de un cliente que entienda y busque la innovación para comprarla y al mismo tiempo que ayude a crear un mercado. En este marco, la contratación pública surge como un elemento clave para conectar los gobiernos con el emprendimiento digital. Se trata, en todo caso, de un tema regulatorio, de cultura pública y de generación de oportunidades que avanza a muy rápida velocidad y que nuestra ciudad, con Alicante Futura a la cabeza, está firmemente comprometida en impulsarlo y, sobre todo, en liderarlo. Si los autores del estudio concluyen que hace falta incorporar esta experimentación, la innovación y la colaboración público-privada con engranajes para el desarrollo de los ecosistemas GovTech, creedme si os digo que Alicante Futura trabaja ya por hacerlo una realidad. Nos esperan meses de encuentros importantes como el Congreso Internacional de Alicante Futura y la Mobile Week, la que completa la agenda del Lab de Alicante Futura, que cada semana nos ayuda a consolidar este ecosistema emprendedor y la cultura innovadora en nuestra ciudad. Espero que las ideas y las conclusiones de este encuentro de hoy sirvan para ayudar en este proceso colectivo y que el debate y las políticas públicas por venir se enriquezcan con vuestras aportaciones. No me queda más que decir algo que nos gusta cada vez que presentamos un acto de estas características y hablamos de ese proceso de transformación de la ciudad de Alicante. Y es que algo está pasando en Alicante y por eso sois bienvenidos a nuestra capital. Muchísimas gracias a todos. Y allá, sin más, les cedo la palabra a Sandra, a Guillermo y a Enrique para que nos cuenten el estudio. ¿Empiezas tú, Enrique? Pues adelante. Eso yo. Muchas gracias, concejala. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes allí en Alicante. Hemos seguido desde CAF con mucho interés y yo también personalmente todo el trabajo que están haciendo y puedo decir después de conocer gran parte del trabajo GovTech que se hace en el mundo que ustedes sí están a la vanguardia y que no solo es una visión, sino que la visión la están haciendo realidad con acciones y eso es muy importante. En estas breves láminas que voy a dar, mi intención es sentar, digamos, una base conceptual de lo que es GovTech, porque en el mundo todavía hay por ahí diversas visiones o por ahí hay confusiones sobre lo que significa el término y sobre todo cuál es la visión que se tiene de GovTech como instrumento de política pública. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Ah, perfecto. Ya ahorita en la primera intervención que hacían, decían digamos, ¿no? Para poner el escenario. En la primera intervención que se hacía hablaban de la época del conocimiento y la digitalización. Esto es algo que sabemos que no va a cambiar, ¿no? Digo, si toda la civilización humana sigue igual, solo vamos a ver un incremento en el tipo de tecnologías digitales que tenemos y en el tipo de datos que son, digamos, el elemento constructor de las tecnologías digitales que existen en toda la humanidad. Lo que significa esto es que cada vez vamos a tener mayores entradas a conocer la realidad en la que estamos viviendo de mejor manera y por lo tanto podemos reaccionar de mejor manera para los problemas que desde las administraciones públicas nos atañen. ¿No? Ustedes ya mencionaban la movilidad, basura, gestión de agua, cambio climático, seguridad, desarrollo económico. Todos son problemas que son caracterizados por ser complejos. Un problema complejo no es un problema que sea complicado, es decir, que no solo es difícil, sino más bien tiene diversas posibilidades para abordar ese problema. Y GovTech es uno de los modelos que hoy se están proponiendo y se están viendo a todo el mundo que pueden ayudar a pasar, digamos, esta brecha entre el problema y una solución. ¿Por qué? Porque lo que está dando GovTech es un modelo general para la creación de capacidades digitales dentro de la administración pública para cualquier problema. Yo mencionaba los que son directos para la población, ¿no? Seguridad, movilidad, cambio climático, etc. Las capacidades y el poder de actuar
de las administraciones públicas hoy en día es uno de esos problemas. Entonces, GovTech está solucionando las dos partes, los servicios y las problemáticas que son directas, que afectan directamente a todos los ciudadanos y a todos los seres humanos, pero también el problema de la administración pública que tiene para reaccionar de mejor manera, para ser más resiliente y para cumplir las expectativas que tiene la población. No, una antes, por favor, la que estaba. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo entendemos GovTech en CAF? En gran parte del mundo se entiende así, definitivamente en el estudio es lo que ven ahí. El ecosistema en el que el gobierno trabaja con sector privado innovador. Por sector privado innovador nos referimos sobre todo a startups, a scale-ups y a pymes, que están dedicados a resolver problemas públicos, es decir, el foco es el problema público a través de datos y tecnologías digitales. Ahora sí, la siguiente, por favor, Sandra. De manera conceptual, el ecosistema se ve así, que es lo que acabo de decir, ¿no? Por un lado está el gobierno y por el otro el sector privado, son los dos actores que participan aquí. Y en el medio existe un vaso comunicante, más bien dos vasos comunicantes, que permiten que esa relación entre los dos actores se haga una realidad. Por un lado son los datos, porque les decía que los datos son el bloque de construcción de cualquier tecnología digital que tenemos hoy en día, ¿no? Desde cualquier inteligencia artificial hasta el Zoom por el que nos estamos viendo. El otro vaso comunicante son los esquemas de contratación que existen. Dicho de mejor manera, tal vez de una manera más académica, no es contratación, lo que existe es diversos esquemas para la provisión de servicios públicos, en donde el gobierno entra en una relación ya sea contractual o de diversos tipos de asociaciones con un privado para poder resolver algún problema con tecnología. Es lo que estamos haciendo y es a lo que apunta el ecosistema GovTech. La siguiente, por favor. Algo muy relevante que tener en cuenta es que este tipo de conceptos como GovTech de pronto empiezan en la implementación y en la vida real, empiezan a cobrar diversas definiciones, diversas acepciones. Y no por ser diferentes significa que una es correcta y otra no, más bien todas son correctas y todas están sucediendo al mismo tiempo. Y las que hoy en día existen para GovTech las pueden ver ahí en la pantalla. Está la general, ¿no? Que es la que ya les dije y no voy a repetir. Pero después, cuando el gobierno habla de GovTech, habla en 3 niveles. Si vieran una pirámide, el de arriba es un nivel normativo, es un nivel en donde se sientan principios y acuerdos comunes sobre lo que es GovTech, ¿no? GovTech es un ecosistema en donde hay 2 actores, etcétera, etcétera. Pero es normativo, es política pública, es regulación. En un segundo nivel de la pirámide está un nivel que le podríamos decir estructural o institucional, que es en donde los equipos responsables de coordinar y de implementar iniciativas GovTech trabajan. Entonces bajan esos principios normativos a hacer una realidad coordinando y haciendo cosas reales dentro de la administración pública y hacen 2 cosas generalmente. Una, los equipos tienen iniciativas propias, laboratorios de innovación, retos GovTech, etcétera, etcétera, en donde directamente actúan los equipos. Y otras sirven como equipos habilitadores para que otras áreas, instituciones o agencias de gobierno puedan implementar sus propias iniciativas GovTech para resolver sus propios problemas, que es en donde el modelo se convierte en un modelo general y orgánico para crear capacidades. Y el modelo final es justamente, la parte final de la pirámide, es el de GovTech entendido como proyecto específico, ¿no? Vamos a utilizar GovTech para resolver un problema de movilidad. Vamos a utilizar sensores para identificar cuáles son las mejores rutas de camiones de basura, etcétera, etcétera. Eso de gobierno. Cuando el sector privado, las startups hablan de GovTech, primero se pueden referir a un tipo de negocio, ¿no? Yo soy una empresa que solo tiene como cliente principal gobierno y entonces soy una empresa GovTech. Esto lo que significa no solo es que hagan cosas directamente para el gobierno como sistemas informacionales, de recursos humanos, financieros, sino más bien puede ser cualquier tecnología aplicada a gobierno. Desde drones para agricultura inteligente, si estás haciendo AgTech, eres una GovTech porque estás trabajando con gobierno, hasta inteligencia artificial para detectar COVID con gobierno, también si estás en HealthTech, pero estás con gobierno, eres una GovTech, ¿no? Lo cual te da un entendimiento muy profundo del potencial que tiene el modelo para justo crear capacidades en el sector público. Puede ser también no solo un negocio, sino un producto.
De hecho, la gran mayoría de startups que trabajan en temas GovTech tienen varios productos dirigidos a varios sectores. Tienen productos para el sector privado, directo para el ciudadano, para gobierno. Esto es lo que significa, sobre todo por lo que decía la concejala ahorita, es que en términos de unidades económicas, hay mucho potencial de estas startups que tienen una suite de servicios que utilizan una tecnología específica, pero para diversos sectores. Eso todavía lo tenemos que entender y conocer muy bien, justo para entender cuáles son aquellas empresas que tienen capacidad de escalar y de mantenerse en el futuro. Y finalmente, en el sector privado también puede ser GovTech como inversionista, sobre todo de capital de riesgo o de capital de impacto, o aceleradoras que les ayudan a este tipo de empresas a entrar, a entender el gobierno y poder navegar al gobierno, que es bien interesante y bien específico. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, ya finalmente para darle la palabra a Sandra, quien es que va a hablar de lo que les interesa, que es de la parte de contrataciones públicas innovadoras, decirles 5 proposiciones que estamos poniendo allá afuera sobre lo que es y no es GovTech. Lo primero que es que en el ciclo de política pública, GovTech está enfocado en la parte de implementación, de hacer cosas. El foco, como ven ahí, es el ecosistema, es decir, todos los actores en conjunto trabajando de la mejor manera para resolver los problemas públicos. Si lo quisieran ver en términos de administración pública, digamos más de nuevo académicos, lo que estoy hablando es un sistema de gobernanza. Eso es GovTech, es un sistema de gobernanza. Segundo, está justamente centrado en la etapa de implementación. Hay muchos esquemas de gobernanza que se dedican al qué. Cuando te dedicas en un esquema de gobernanza al qué, lo que estás haciendo es política. Y el resultado de la política es acuerdos, regulaciones, documentos, etcétera, etcétera. Eso después se tiene que implementar. Entonces existen esquemas de gobernanzas específicos para el cómo, para poner manos a la obra. GovTech no está enfocado en el qué, está enfocado en el cómo hacer realidad eso. Por eso es que construye las capacidades dentro del gobierno. Tercero, es un espacio para incorporar tecnologías en todos los sectores. Es lo que les decía. No es que GovTech sea una vertical, que esté separado de todo lo demás, más bien es horizontal. Si tú haces tecnología para salud, para educación, para agricultura, para lo que tengas que hacer, y trabajas con el gobierno, estás en el sector GovTech. Entonces, cuando un gobierno como Alicante tiene la visión de entrarle a GovTech, lo que está haciendo de fondo es habilitar que las nuevas tecnologías en todos los sectores en los que actúa el sector público tengan mayor y mejor entrada en el gobierno. De nuevo, esa es la amplitud y el potencial de un modelo general como el que se propone. Cuarto, la relación contractual es la base principal, ¿no? Entonces, el contrato, el tener esa relación oficial de tú y startup me vas a prestar un servicio a mi gobierno que te di algunos lineamientos para hacer algo realidad, es la base fundamental que está permitiendo que GovTech sea una realidad, y a través de mecanismos que ahorita Sandra nos va a contar más a fondo, es como se está, digamos, haciendo mucho más ágil esa relación contractual que hoy existe. Y finalmente, el sector privado innovador es el principal interlocutor del gobierno. Hay algunos esquemas en donde se está queriendo incorporar a sociedad civil o academia o a los medios a GovTech, y en realidad lo que no está funcionando cuando se quieren incorporar ese tipo de actores es que la relación contractual no existe. Por lo tanto, se termina haciendo política y se termina hablando del qué en lugar de estar hablando del cómo. De nuevo, no son modelos que compitan, son modelos que se complementan para que el sector público pueda hacer lo que tiene que hacer. Yo con esta lámina termino y le doy la palabra a Sandra, y de nuevo dándoles las gracias por la invitación acá y por la invitación personal para escuchar un poco de lo que estamos haciendo. Y Sandra, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Creo que voy a hablar desde allí, mejor. Así. Ya, ahora sí.
Vale, bueno, pues nada, como decía Enrique, vamos a hacer un poco la explicación del estudio. Os voy a explicar, sin ánimo de hacer spoiler, para que todos lo podáis leer con calma, cómo has estructurado este estudio. Y bueno, a ver, a mí en lo personal es un estudio que me ha resultado muy, muy gratificante, porque recoge un poco, pues yo creo que mis últimos 7 años de trabajo o 8 en distintos países, trabajando en temas de compra pública de innovación con diferentes gobiernos. Y bueno, pues al final, cuando CAF planteó hacer este estudio e incluso, pues eso, pensar en la creación de un índice para medir la implementación de compra pública de innovación, pues me resultó muy interesante, ¿no? Entonces, en un primer capítulo aparece un marco conceptual de la compra pública de innovación. ¿Qué es esto de compra pública de innovación? Que explicaremos un poco por encima. ¿Qué nuevos modelos de contratación pública se están utilizando para tener mayor relación con las startups y con las scale-ups? Es decir, ¿por qué pues los gobiernos habitualmente no compran a este tipo de empresas y qué es necesario para que compren? Aquí hicimos un análisis bastante interesante en el capítulo 3, directamente a través de cuestionarios y entrevistas, preguntándole a estas empresas cuáles eran las limitaciones que tenían y cuál era el problema que estaba detrás, ¿no? Bueno, en el capítulo 4 queríamos ver, bueno, cómo los distintos gobiernos de Iberoamérica han avanzado en la compra pública de innovación, y la buena noticia, ya les puedo decir que España está a la cabeza por una vez, entonces eso es una buena noticia. En el capítulo 5 aparecía, bueno, cómo esta herramienta, la compra pública de innovación, la podemos utilizar para acercar a estas startups cada vez más a los gobiernos, y bueno, una última fase de anexos donde están todos los datos por país que podéis ver, ¿no? Entonces, decía un poco Enrique que la relación que se da entre startups y gobiernos vendría a ser como si tuviéramos el mundo de los dinosaurios y el mundo de los unicornios, ¿no? Tenemos las startups que son o aspiran a ser esos unicornios, ¿no?, que generen muchos beneficios, y lamentablemente creo que todavía hay mucho de dinosaurios en las administraciones públicas, ¿no? Creo que el reto es, pues no que se extingan como los dinosaurios, pero sí que den un paso y que evolucionen hacia eso que ponía en mi primera visión, ¿no? Necesitamos estados emprendedores. La visión del estado emprendedor es, bueno, no necesitamos que los gobiernos apoyen más la innovación y que den dinero para que las empresas hagan innovación, porque las empresas ya saben hacer innovación, y lo que hay es que cambiar el modelo en el que apoyamos al emprendimiento y realmente pues es ser un emprendedor, arriesgar como administración dinero para realmente comprar o desarrollar proyectos de innovación. Y ese concepto, que parece muy sencillo, es decir, no solo financio el emprendimiento, sino que me vuelvo ese emprendedor, pues no es tan fácil de asumir, ¿no? Entonces, a mí me alegra que haya ciudades como Alicante que han visto en esto una gran oportunidad. Es decir, que la visión es que los estados tienen que cambiar su forma de hacer políticas públicas, que no sirven las políticas públicas que usábamos hasta ahora, y que estamos en una época de reinvención que a todos, desde el negocio de la esquina hasta a cualquiera, le está afectando. No puede quedar fuera el sector público. Pues en esa relación de contratación tampoco podemos contratar de la misma manera ni con los mismos procedimientos, porque evidentemente no podemos salir comprando inteligencia artificial por kilos, o no podemos especificar lo que queremos comprar muchas veces. Lo que sabemos es que tenemos un problema y tampoco sabemos resolver ese problema, porque en la administración pública no tiene por qué haber ese conocimiento de todo lo que ofrece la tecnología hoy en día. Entonces, digamos que estamos pues abocados a entendernos, los que tienen los problemas y tienen las necesidades, y gracias a Dios que tienen problemas, porque les pueden generar oportunidades de negocio a los que tienen la capacidad de resolver esos problemas. Lo único es que tenemos que activar ese ecosistema, porque habitualmente pues esos dos mundos han estado totalmente separados. Y es ahí donde la herramienta de la compra pública de innovación cobra todo el sentido. Bueno, no me voy a parar en esto porque ya Enrique entró en la definición de GovTech, pero les diría que la primera definición de GovTech es desde 2018, que estamos hablando de algo muy novedoso. Si alguien dice, uff, esto es como muy raro, es que es algo que se está creando en este momento, ¿no? Entonces, las distintas definiciones, y entre ellas está la de la CAF, también es cierto que, por ejemplo, en el gobierno de Francia lo están enfocando más hacia el tema de intraemprendimiento, es decir, cómo utilizamos esto como una palanca para que los trabajadores públicos puedan poner el talento que tienen para sacar proyectos adelante. Yo trabajé 7 años en administración pública
Y siempre digo que soy víctima del sistema. Es decir, me fui en un momento porque dije, pues es que uno aquí, si quiere hacer, le cuesta hacer, ¿no? Entonces, años después me encontré con la compra pública de innovación y creo que por eso creo tanto en ella. Me parece que para aquellas personas curiosas, con ganas, con capacidad del sector público, esta es la herramienta que les permite hacer cosas diferentes y poder intraemprender aún estando en un puesto también de funcionario. Y creo que los que están del otro lado y les ha tocado trabajar con ese tipo de funcionarios, hay una diferencia en aquellas personas que están detrás de estos procesos, ¿no? Hablamos de clientes públicos inteligentes o innovadores o que realmente son capaces de ver más allá. Bueno, pues esto se traduce en una oportunidad de negocio que ya estaba más o menos fijada, que había crecido en 2017 un 45%, y a raíz del COVID, pues bueno, yo creo que el COVID ha hecho más por la transformación digital que todos los responsables de tecnología de todas las empresas y administraciones. ¿Qué nos espera? Bueno, pues que hay un incremento de demanda de tecnología del sector público sí o sí que va a asistir, porque los problemas a los que se enfrenta el sector público ahora mismo no se van a resolver si no se aplican pues estas tecnologías disruptivas. Que hay un crecimiento de redes y conocimiento compartido, que realmente yo no tengo por qué tener esa relación tan directa, pero que puedo tener relaciones a nivel muy amplio internacional, y que además no me oriento a la solución, sino que me oriento a la necesidad o al reto que tengo, ¿no? Y aquí le podemos llamar objetivos por misiones, retos, quiero decir, pero toda esa visión que está detrás es la de generar un poco las necesidades y salir a buscar esas soluciones al sector privado. ¿Qué pasa? Que en este mundo las ciudades van a ser las impulsoras de este cambio. Quiero decir, este cambio no va a ser tan activo a nivel nacional, y sí existen iniciativas de gobiernos y de laboratorios GovTech a nivel nacional, pero funciona muy bien a nivel de ciudad. La escala de ciudad encaja muy bien para los ecosistemas GovTech. Y además, ¿por qué? Porque si echamos un poco estos grandes números, las ciudades representan el 10% del PBI mundial, ocupan el 1% del territorio, pero realmente consumen el 90% de la energía. Y si algo tenemos ahora mismo es una crisis energética y una crisis climática. Entonces, esa crisis tampoco la vamos a resolver si no aplicamos mecanismos diferentes. ¿Qué ocurre? Pues que estas ciudades, ahora mismo, este 10% del PIB mundial se gasta de esta manera. Es decir, se confía en contactos informales que existen, o se procesan nuevas ideas de alguien, una empresa arriesgada que llega y te dice, oye, que yo tengo este nuevo producto que creo que funcionaría. Pero si os fijáis, tenemos que invertir esta tendencia para que ese casi 80% que está hoy en día pase a que sean entidades públicas que publican sus ideas, es decir, que publican los problemas que tienen y que buscan soluciones y buscan esquemas de contratación que permitan dar respuesta a esas soluciones. Y para que eso pase, queda mucho camino, ¿no? Pero la parte buena es que ya se ha empezado a andar. Bueno, ¿qué observamos en el estudio? Las principales características. Bueno, que los ecosistemas GovTech son muy recientes y que principalmente están desarrollados en Estados Unidos y Europa. Que el 85% de los acuerdos que se cierran, y que además hay fondos que ya financian a empresas que están en ámbito GovTech, se cierran en Estados Unidos. Es decir, por volumen, Estados Unidos sigue siendo como el mercado más importante. Que el 50% de los laboratorios GovTech que están en Europa y el 44% enfocados a sector público. Es decir, muchas entidades del sector público ya están trabajando en este ámbito. Y que se ofrece tanto apoyo técnico como financiero. Es decir, es importante dar financiación, pero a cualquier startup muchas veces le interesa más un contrato que tiene con una administración pública, la cesión de esos derechos de explotación para poder comercializar eso después, que el contrato en sí mismo. Bueno, esto es una visión de los laboratorios un poco a nivel internacional. Y ya entrando en cómo se diseñan, es decir, estos laboratorios lo que buscan es, bueno, vamos a intentar generar un espacio en el que busquemos administraciones públicas que tienen estas necesidades y las vamos a conectar con las empresas. Y operan a través de programas específicos que ponen en marcha. Bueno, pues estos programas normalmente trabajan los temas de cultura de innovación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una entidad pública que crea en esto, evidentemente nunca va a pasar. Entonces, y la gran dificultad de trabajar en esto es realmente convencer a nivel estratégico, a nivel político y a nivel técnico que esto hay que hacerlo. Cuando una entidad está convencida es muy fácil, pero hay muchas entidades que todavía hay que convencer de que esto debería de ser así.
Por lo tanto, la labor de intermediación, es decir, gente que sepa entender cómo levantar problemas en el sector público y gente que sepa dónde están esas startups o esas empresas que tienen esas tecnologías para dar respuesta, es importante, porque hay que entender de los dos mundos, ¿no? Que además es muy difícil esto de encontrar problemas o desafíos que realmente lo sean, porque a veces lo que ocurre es que las entidades públicas atacan síntomas de problemas, pero no el problema en serio, ¿no? Entonces hay que aplicar metodologías y técnicas de trabajo distintas para llegar a ese problema raíz. Bueno, todo esto ha dado el salto al mundo digital y todos estos programas operan en plataformas que permiten un poco la interconexión de estos dos mundos. Evidentemente va a haber procesos competitivos y se intenta que sean simplificados a la hora de hacer estas conexiones, ¿no? Y muy importante, se ha cambiado en estos tipos de procesos que funcionan bien el tipo de lenguaje, es decir, la forma en la que comunica la Administración cuando está haciendo procesos de compra pública e innovación o de GovTech no puede ser el oficio, esos escritos jurídicos que las startups no entienden. Y eso es una innovación en sí misma. El lenguaje accesible, por ejemplo, Brasil lo está trabajando muy bien, todo el tema de cambiar e innovar la forma en la que se comunica y se expresa un poco la administración pública. Bueno, esto nos lleva a que los desafíos tienen que ser explicados de manera clara, que todos los programas tienen espacios tipo Demo Days, que son más del mundo de emprendimiento, pero que permite a las empresas y a emprendedores poder acercarse a las administraciones y presentar esas soluciones, algo que no existe en los procesos de contratación tradicional, y que realmente existen fondos específicos para que esto funcione, para financiar este tipo de procesos, ¿no? El impacto que están teniendo estos programas es que logran superar estas ineficiencias que a veces hay en los procesos de contratación tradicionales y que en la mayoría de los casos se incrementa el porcentaje de participación de pymes o startups en estos procesos. Veremos el caso de GovTech Catalyst, que es el laboratorio de Reino Unido, donde los datos son muy interesantes, ¿vale? Y que además se están midiendo, es decir, hay que medir lo que hacemos para realmente saber si podemos comunicar pues que vamos bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto a las startups, el participar en este tipo de programas, lo que les facilita es acceso a otra financiación. Os decía que ya se empiezan a poner en marcha fondos de inversión destinados a empresas GovTech y eso hace que cuando una empresa va a un banco a descontar un contrato que tiene de compra pública de innovación, es más fácil que le den una financiación que cuando va con una ayuda pública, ¿no? O que otro fondo de inversión crea en ella porque un cliente público ha creído en ella. Entonces, ¿qué hemos visto con la pandemia? Bueno, que se ha agitado un poco todo esto y que hay muchas administraciones que han empezado a hacer también pues, programas tipo hackathons o retos, ¿no? Y yo en eso creo que coincido con Enrique, que a veces estas medidas son muy del escaparate, ¿no? Tenemos que hacer algo rápido, hagamos pues eso, un evento, un hackathon, unos retos, desgastemos a las empresas pidiéndoles ideas y luego esto no va a ningún sitio. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una estrategia clara de una apuesta y organizada y pensada para que realmente sea beneficioso para las dos partes, porque, bueno, desarrollar ideas pues cuesta, tampoco es que las empresas sean felices haciéndolo, ¿no? Bueno, aquí hemos analizado en el estudio distintos programas. En el caso de España analizamos el programa FIT, que es un programa que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación desde el 2012, que son grandes proyectos de compra pública e innovación, más de 5 millones de euros. Bueno, yo he trabajado, de hecho, en el de mayor inversión, que ha sido el de H2050 Innova Salud, en ámbito de salud, desde el año 2012. Y bueno, es un programa que, si veis aquí, hemos analizado cómo se implica la administración en el proceso y cuál está siendo un poco el apoyo a las startups, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, programas como el FIT no está teniendo un impacto tan claro en las startups, ¿no? Y mientras que, pues eso, el GovTech Catalyst sí tiene un alto impacto y la parte de TrainLab, que es la aceleradora de proyectos de Renfe, pues también está con buenos resultados. Bueno, os quería señalar GovTech Catalyst porque es un programa que crea el Gobierno de Reino Unido para que todas las compras que tienen que ver con tecnología en temas que sean avanzados van a gestionarse de manera centralizada, ¿vale? Entonces, esto, el dato que os quería señalar ahí es que el 92% de los proveedores que han participado por este programa son pymes, ¿vale?
Es un programa donde se desarrolla primero, pues eso, una prueba de concepto, se van financiando en paralelo a varias empresas como un esquema de compra precomercial, que sería, es decir, no selecciono un único licitador, sino selecciono varios que voy dándoles un dinero para que vayan avanzando sus soluciones, ¿no? Y bueno, este es un caso que hicieron de rastreo inteligente de residuos, ¿no? de la Agencia de Residuos. Este es el que os decía del caso de éxito del programa FIT, que ha funcionado con convenios en los que se les financia a las entidades públicas que quieren participar. Y bueno, en el caso de Hospital 2050, pues bueno, aquí se desarrollaron más de 23 prototipos en el ámbito de la salud. Y sí es cierto que el 65% de las empresas beneficiarias fueron pymes y además pymes locales de Galicia, ¿no? A estas alturas ya sabréis que yo no soy de Alicante y soy gallega, así que este me hace especial ilusión. Bueno, ¿cómo llegamos a medir el nivel de desarrollo de compra pública de innovación que tenían los países? Bueno, pues analizamos un poco o creamos este índice teniendo en cuenta 5 variables que veíamos que había que tener que visionar, ¿no? Primero, las políticas públicas. Y nos dimos cuenta que en las políticas públicas había que indagar un poquito más, ¿no? Había que ver cómo había sido el diseño de la política, es decir, esto de creerse que vamos a tener gobiernos que apoyen de esta manera el emprendimiento. ¿Existe una política para que le dé cobertura? Luego, ¿cómo se articulan las entidades? ¿Por qué ocurre? Cuando hablamos de compra pública de innovación, estamos hablando de una política pública de compras y una política pública de innovación, que normalmente son agentes distintos. Y nos gusta mucho decir que hay que impulsar la colaboración público-privada, pero primero habría que impulsar la colaboración público-pública, porque a veces deja mucho que desear. Entonces, cuando introducimos herramientas como la compra pública de innovación, que no es una herramienta única de una política pública, en la implementación surgen problemas, ¿no? Luego también medíamos, pues eso, cómo de sofisticadas son las políticas de innovación y cómo de sofisticadas son las políticas de compras. ¿Por qué? Porque si los de innovación no ven políticas de innovación abierta donde se haya que relacionar con otros para buscar soluciones, o los de compras no ven herramientas o procedimientos de adjudicación más novedosos, no podríamos avanzar en la parte de políticas públicas. El marco legal. Evidentemente yo me he cansado de escuchar esto de la compra pública de innovación no funciona por la legislación, por los abogados. No, eso no es así. El marco legal en España lo permite desde el 2017. Se puede hacer otra cosa, es la apropiación que cada uno hace del marco legal. Pero eso es cultura, eso no es legalidad. Entonces, lo que falta es trabajar la apropiación de los marcos legales, pero el marco legal existe, en unos países mejor que en otros. La demanda pública, ¿cómo de preparadas están esas entidades públicas para asumir esta herramienta? La madurez de la oferta, cómo las empresas tienen productos o están dispuestas a compartir conocimiento, porque en estos esquemas es muy bonito decir, es que la administración tiene que cambiar, pero las empresas también. Porque las empresas tienen que empezar a compartir conocimiento en una fase temprana y no tienen que guardarse sus ideas y no dejarlas. Entonces, eso genera muchas reticencias también. Y hay muchas empresas que no entienden un esquema de funcionamiento en el ámbito de compra pública de innovación. Y por último, instrumentos financieros. Hemos visto que en países donde se ha implementado mejor la compra pública de innovación, ha existido financiación para que las entidades públicas hagan este cambio, ¿vale? Porque, bueno, esto es como todo. La medicina, pues si va con azúcar, entra mejor, ¿no? Bueno, pues de este análisis metimos todo en el bombo, sacamos el índice y en el caso de España tiene un 4,7 de 5. Es decir, somos el primero del ranking a nivel de otros países. Nos sigue Brasil muy de cerca. Brasil en los últimos años ha impulsado mucho tanto el ecosistema GovTech como la compra pública de innovación, tanto así que ha utilizado la compra pública de innovación para el desarrollo de la vacuna para el COVID con AstraZeneca. Entonces ha sido un caso muy, muy interesante y bueno, está bastante activa en el tema. Aquí quisimos medir en este gráfico que encontraréis, esto es lento, yo llevo 10 años luchando y peleando con que esto de la compra pública de innovación es interesante, ¿no? Y a día de hoy pues todavía hay gente que no se lo ha creído. España, eso, como digo, empezó en el 2010 y está como el primero del ranking, pero queríamos medir cómo otros países que han empezado más tarde realmente están bien posicionados, porque esto nos muestra
que puedes aprender un poco de los que ya han avanzado y no cometer en muchos casos los mismos errores. A ver, yo creo que en España estamos bien en este ranking, pero creo que hay mucho por avanzar, porque si le quitamos a España todo el instrumento financiero que ha sido la financiación del FIT para hacer compra pública de innovación, bajaríamos automáticamente. Es decir, hay muy poca compra pública de innovación que se haga porque la administración pública pone su dinero sobre la mesa. Y mientras eso pase, es como creerte que eres un país innovador porque las empresas hacen innovación porque hay alguien que les da ayudas para innovar. Nos acabaremos convirtiendo en verdaderos gestores de ayudas de innovación. Pues podemos correr el riesgo de que nos acabemos convirtiendo en verdaderas administraciones públicas que saben gestionar ayudas para compra pública de innovación, ¿vale? Y eso es un riesgo para mí, ¿no? Entonces, el nivel de creerte esto es cuando inviertes tu dinero porque crees en esto. Y ahí ya son menos. Nos quedaríamos con bastantes pocas entidades a nivel nacional. Bueno, este es un poco el mismo, pero visto por los datos, y veis que los instrumentos financieros es en lo que mejor estamos. Y para mí eso es un riesgo. Es el valor, no quiero ser aquí pesimista, pero ni alarmista, pero realmente es como una llamada de atención. Vale, un instrumento pretende ser eso, ¿no? Como un incentivo, pero en algún momento hay que quitarlo, porque si no, no podemos perpetuarlo siempre, no sabremos si funcionaba. Bueno, como recomendaciones finales es que básicamente el desarrollo de estos proyectos o de estos programas GovTech es muy interesante vincularlos a una estrategia que puede ser la estrategia de la Agenda 2030, todos los temas de sostenibilidad, todo lo que tiene vinculación a también los proyectos como más de transformación de gobiernos, que es necesario un liderazgo institucional y un compromiso a alto nivel, eso creo que es muy, muy interesante. El tema de la intermediación que hemos dicho y bueno, básicamente yo creo que más o menos he ido apuntando todas. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, pues aquí he extractado como varias conclusiones interesantes y es la primera, que evidentemente hay un campo de actuación tremendo en España porque pues estamos primeros en este ranking y básicamente hay escasos programas, vamos, ni con me llegan 5 dedos para contar lo que hay ahora mismo implementado de GovTech en España para desarrollar todo esto, ¿no? Si queremos invertir esa gráfica, imaginaros todo el campo de trabajo que habría. Y cómo, si todas las administraciones empezaran a comprar de esta forma, cómo las empresas podrían empezar a desarrollar proyectos innovadores para estas administraciones. Es decir, el campo de oportunidad es tremendo. Entonces es claramente que hay un vacío en el mercado B2G, pero hay un vacío en el mercado B2G porque es que las empresas tampoco entienden cómo se le vende a un cliente público. No saben venderle a un cliente público y es más, muchas no lo tenían en su target de clientes o porque no pensaban que puede ser ese cliente. Entonces, aquí también hay un campo de oportunidad para trabajar en esta línea de cómo apoyamos a las empresas a que realmente enfoquen, y sobre todo las startups, que es que no, le dice un cliente público, una startup, dice, no, pero yo, ¿qué le voy? ¿Sabes? No lo acaban viendo. Y que de las reflexiones que hemos sacado de la parte de encuestas me pareció muy interesante, ¿no? El 90% de las empresas que consultamos, startups de distintos países, decían o que no sabían que era compra pública de innovación o que nunca habían participado en ningún proceso. Pero cuando les explicabas de qué iba esto, de que la administración te puede comprar una solución que aún no tienes y te puede financiar para que tú la hagas para él y que sea tu primer cliente, el 80% decía que eso le encajaría perfectamente. Entonces, aquí hay que saber poco de matemáticas. Si un 90% te dice que no sabe y el 80% te dice que realmente le ve interesante, hay un campo de oportunidad para trabajar tremendo, ¿no? Y finalmente, si al final somos administración y nos debemos un poco a los ciudadanos, pues lo que nos dicen los ciudadanos es que el 75% de los ciudadanos, y esto es un informe de Public Accenture, nos dicen que los gobiernos deben solucionar problemas complejos, que decía Enrique, en colaboración con startups, ¿vale? Entonces, lo que nos dice nuestro cliente final, nuestro usuario, también es que tenemos que ir por aquí. Entonces, no sé, es como, parecería que es muy obvio, ¿no? Que el camino es este
Es un camino difícil, yo creo que tampoco por eso cuesta implementarlo, pero cuando hay ganas y, bueno, pues en este caso como aquí en Alicante, desde la parte más institucional se cree en esto, es fácil ponerlo en marcha, ¿no? Porque, bueno, hay esa primera, yo siempre digo que necesitas 4 Ds para poner en marcha la compra pública de innovación, la D de decisión, la D de disposición de un equipo de personas que trabajen y que además tengan visiones distintas, la D de definición, que esto hay que hacerlo, como decimos en Galicia, con sentidiño, y la D de dinero, ¿no? Que hay que ponerle dinero. Cuando tienes esas 4 Ds, todo va bien. A veces, si te falta la primera, pues la última nunca aparece, ¿no? La decisión y el dinero suelen ir de la mano. Y hasta aquí era un poco compartiros el estudio. Si queréis, pues eso, lo veis más en detalle, pero sería esto. Sí, nada, excelente, tanto Enrique como Sandra. El estudio está a disposición, ¿verdad? Sí. Está online, de todas maneras a través de, ya creo que se publicitó, pero bueno, a través de nuestras redes y nuestros enlaces desde la web de Alicante Futura lo tenéis disponible. Es un estudio muy solvente, muy completo, hemos visto una fracción mínima, muy bien explicada y desde luego tenéis, bueno, debéis ser de las 5 personas en el mundo que más GovTech sabéis, porque por el nivel de, digamos, por el nivel del mercado, el desarrollo, realmente pues el garaje empezasteis, digamos, poquitos, ¿no? Ahora estáis ya, o estamos ya avanzando, ¿no? Bueno, damos ahora paso directamente pues al debate, al que también se incorpora Guillermo Mas, director de innovación de Agbar, y lo vamos a hacer, si queréis, aprovechando, obviamente, las preguntas que nos podéis formular desde aquí, como algunas que ya veo que están encoladas en el chat y que vamos a tratar de trasladaros. Hay una serie de preguntas, una serie de reflexiones, siempre un poco por dónde empezar, es decir, porque aparte del sentidiño y el dineriño, pues tenemos que necesitar también visión y, en fin, todas estas cosas, método, intermediación, etcétera, ¿no? Pues algunas de las preguntas, por tratar de resumirlo un poco así, es un poco por dónde empezar. Entonces, vamos a hacer esa pregunta a alguien que ya ha empezado o a alguna empresa que ya ha empezado a trabajar, una empresa, como sabéis, que además tiene una cultura institucional muy potente, que es Agbar, y por eso te voy a preguntar, Guillermo, así te voy a descerrojar la pregunta de por dónde empezar y por dónde habéis empezado en Agbar a colaborar con las instituciones o con las administraciones públicas, en este caso con los gobiernos, en temas de compra pública e innovación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Se me escucha, ¿verdad? Vale, no, quería aprovechar también la intervención para darle una enhorabuena a Sandra y a Enrique por el trabajo que han realizado. He podido leerlo, desgranarlo este fin de semana y la verdad es que es muy potente, así que enhorabuena. Y bueno, en nuestro caso empezamos a trabajar la compra pública de innovación en el año 2016, no tan al inicio, pero sí que yo creo que una fase bastante temprana. Fue una visión de nuestro CEO, Manuel Fermerón, que en este caso pues identificó la compra pública de innovación como algo que estaba muy de la mano de nuestra vocación de colaboración público-privada. Y empezamos a hacerlo sobre todo con una intención de formación interna. Pensamos que era muy importante, primero, que en la compañía conociésemos en qué consistía la herramienta, las ventajas que podía tener, todo aquello que Sandra ha explicado de forma bastante resumida, pero que creo que es muy, muy importante. Y a partir de ahí, a partir de 2017, comenzamos ya a participar en procesos de compra pública de innovación. A día de hoy hemos participado en alrededor de 40 procesos distintos. Tenemos contratos por de 8 millones de euros y bueno, también tenemos experiencia tanto desde la parte de la oferta como desde la demanda, ¿no? Porque con nuestra vocación de colaboración público-privada, gracias a entidades como AMAEM, una empresa mixta entre Ayuntamiento de Alicante y Agbar, hemos lanzado desde procesos de formación, primero para nuestros propios técnicos tecnológicos y técnicos de contratación, para que conociesen la herramienta. Luego han lanzado mis compañeros de Aguas de Alicante una guía de compra pública de innovación, en este caso sobre economía circular, que es una de las áreas estratégicas para el Ayuntamiento de Alicante. Y finalmente han lanzado un proceso de consulta preliminar al mercado sobre control de vertidos industriales. Es decir, que hemos vivido una experiencia bastante extensa, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Es una herramienta que recomendamos y es una herramienta que pensamos que tiene mucho sentido, tanto para las startups, pero también para las administraciones públicas, por supuesto, y para las empresas. Nuestro papel, al final, yo tenía por aquí apuntado el ejemplo, el último contrato que tenemos, en el cual participamos una gran empresa, una pyme, una startup y 2 centros tecnológicos. Quiero decir que no es una cuestión únicamente de una solución que la empresa grande
presenta y desarrolla, sino que al final hacemos de aglutinador, ¿no? de un ecosistema bastante potente y conseguimos hacer también de ese nexo entre government, la G, y la B. Perdón. Sí, decía que sentidos interpelados por las preguntas y responded lo que queráis y cuando queráis, por supuesto. Y quería ahora en este momento también dirigirme a Enrique un poco en función de su experiencia comparativa, si quieres, entre Latinoamérica y lo que, bueno, la parte que posiblemente conozca mejor Sandra, que es la de España, ¿no? En varios lugares has reflejado un poco las dificultades que tiene todo este proceso a la hora de abrirse camino en bueno, pues temas culturales, temas de falta de confianza en los gobiernos, temas de barreras legales, bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no? Realmente nos gustaría conocer, están obviamente en el informe, algunos de los casos de éxito, si quieres, algunas de las ingredientes que han llevado a estos casos de éxito a serlo, ¿no? Porque creo que también de esa experiencia, al margen de algunas que han asomado en la presentación, creo que también está un poco la ganancia o la enseñanza de todo este tipo de eventos, que son además eventos de cambio cultural. Aquí estamos poniendo nuestra gotita también en el cambio cultural, ¿no? Entonces, no sé, Enrique, si puedes compartir con nosotros algunas de esas recetas de éxito, si son compartibles, si son transponibles a otros lugares y si en cualquier caso, cómo pueden funcionar en otros lugares. Claro que sí, muchas gracias. Tal vez lo primero que diría es que lo esencial ya lo tienen, que es lo más difícil de conseguir, que es apoyo político de alto nivel. Muchas veces las transformaciones y los cambios culturales tienen que venir de arriba hacia abajo, o al menos tienen que tener un gran apoyo y eso pues en Alicante ya lo tienen, lo cual es mucha ganancia y es una mejor práctica que se ve en algunos otros lados. En América Latina yo destacaría, ya Sandra hablaba de Brasil, entonces voy a hablar de dos más. El primero es Colombia. Colombia tiene dos cosas que la hacen bastante relevante. Primero, incluyó muchos de los conceptos que Sandra ya les decía dentro de una actualización a su ley de contrataciones públicas a través de una ley general de emprendimiento. Entonces, la mejor práctica es esa, es no solo pensar en cómo detonar las contrataciones públicas innovadoras, sino las contrataciones públicas innovadoras como parte de algo más grande, de una visión más grande que es detonar el ecosistema emprendedor en su totalidad en una localidad geográfica. Y eso no solo tiene que ver con contrataciones públicas innovadoras, sino tiene que ver, por ejemplo, con requerimientos de mínima cuantía, con requerimientos de especificar algunas startups o proyectos tecnológicos que van exclusivamente a este mercado y con una serie de instrumentos que complementan a la compra pública innovadora y la hacen mucho más potente como un esquema de prestación de servicios, ¿no? Entonces, Colombia tiene eso como relevante. Y perdón si escuchan aquí un ruido, mi vecino está teniendo a bien taladrar en este momento. La segunda cosa que tiene relevante Colombia es que a la par sacó una regulación para sandboxes. Los sandboxes, ustedes saben, son estos esquemas regulatorios que dan certidumbre, certeza y seguridad a las personas y a las organizaciones públicas y a las personas que trabajan en las organizaciones públicas de que hacer algo nuevo no va a tener un impacto en términos de responsabilidades administrativas o hasta judiciales, que es algo bien relevante en términos de cultura de contratación. No solo necesitas cambiar la regulación, sino la cultura, el cómo se entienden las cosas. Y estos espacios seguros ayudan mucho a contar con evidencia y a detonar un esquema en el que se puedan implementar esas cosas. Entonces, esa es la segunda cosa que Colombia tiene. Y el segundo, buena práctica de otro país es en Chile. Chile también hace 2 años renovó o reformó su ley de contrataciones y metieron un esquema muy interesante que Sandra lo dijo, pero muy de paso, que es pasar de comprar soluciones específicas, es decir, dar una hoja de licitación en donde viene cada tornillo, cada cosa que se quiere bien especificada, y si no te dan eso, pues no, pasa algo, ¿no? En vez de comprar eso, comprar problemas. Mi problema es que necesito bajar en 20% la reincidencia delictiva de las cárceles en cualquier lugar. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que tengo para hacer eso?
Y entonces sí ver el abanico completo de soluciones que se tienen para escoger la mejor en base a economía, política, eficiencia y otro tipo de cosas. Pero Chile lo hizo muy bien. Y ya finalmente dije que eran dos, pero voy a dar un tercero, y es español. Lo que está haciendo Renfe me parece que es bastante interesante porque está llevando GovTech y compra pública innovadora a un sector. Y cuando un sector hace suyo un esquema de esta naturaleza, lo hace suyo en sus propias definiciones, en su propio contexto, en sus propias necesidades y en sus propias oportunidades. Y eso es lo que quisiéramos ver eventualmente, ¿no? No solo que hay una visión de arriba hacia abajo, sino que también de abajo hacia arriba se empiece a ver de manera orgánica que sectores específicos ven en esto, en la compra pública de innovación para ellos, algo natural, y que desde arriba se apoya a que ellos lo puedan hacer. Es lo que diría. Excelente. Sandra, desde tu experiencia, ¿no?, transversal, la tuya además, aparte de consultoría internacional, obviamente está pegada al territorio español, para que nos entendamos, para el ordenamiento jurídico español y para los problemas que yo creo que no los ponen los juristas, los resuelven los abogados, pero los suelen poner los juristas, ¿eh? Aquí se ve cuál es mi profesión. Que es, en fin, es un tema de enfoque. Una de las barreras o de los problemas que se detectan o que se intuyen o que se leen en vuestro informe es, digamos, el de cultura, ¿no? No sé si tiene un sentido, si te has encontrado, aparte con la visión política, la implementación de las ideas, y el caso de Alicante pues es un caso, si quieres, también paradigmático, requieren de un método y requieren de un proceso y requieren de, bueno, esto que has llamado también agentes de intermediación. Me gustaría un poco insistir en esta idea, y no sé si la pistola de rayos láser hay que dirigirla hacia la intervención municipal, hacia los secretarios municipales, si es algo irrelevante, si va a los jefes, pensando en la planta, la organización de los municipios, hablando de las ciudades, como terreno fértil para estos proyectos, si esta pistola de rayos de convencer, dónde hay que dirigirla y con qué intensidad. No sé si la metáfora es, en fin, un poco alegórica ya, excesiva, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que voy a ser menos beligerante, creo que no hay que utilizar pistola, pero os voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años intentando, pues eso, generar eso de cómo generas cultura, ¿no? Entonces, era una organización, estábamos trabajando con distintas personas, y entonces vino algo y dijo: ¿usted es la que viene aquí a cambiar las personas? Y yo dije: no, yo aquí no voy a cambiar a nadie, pero a ver si intentamos cambiar un poco lo que pensamos. ¿Qué ocurre? Pues que somos humanos y el cambio pues nos gusta que se diga esto de que hay gestión del cambio, pero que el que menos quiere cambiar es uno mismo. Entonces, esto no va ni de los interventores, ni de los secretarios, ni de los técnicos. Esto va, yo creo que lo primero es de tener una humildad en el conocimiento. Yo siempre digo, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente, igual que las empresas no se entienden con la administración porque hablan idiomas distintos, los interventores y los secretarios, y creedme que he luchado mucho con ellos, tampoco se entienden con los que trabajan innovación. Pero a veces es como intentar poner de acuerdo a alguien que vas a hablar con uno y te dice: no, es que ellos, es que los otros. Y entonces digo, es que empezamos mal, porque si son ellos o son los otros, los dos estáis en una esquina del cuadrilátero pensando que esto va de que hay que luchar. Entonces, realmente, lo primero que hay que tener es una humildad de conocimiento. Evidentemente, los jurídicos y los interventores saben mucho de la ley. Y los que están en las áreas de innovación saben mucho de innovación. Pero ¿qué pasa? Que para hacer compra pública de innovación necesito saber de contratación y necesito saber de innovación. Entonces, están abocados a entenderse. Pero además lo hacen siempre creyendo que lo que sabe el otro no tiene valor, ¿sabes? Esto es como, no, porque lo importante es el procedimiento. No, estos ya me vienen a marear con sus cosas. Y luego, claro que es método, pero son métodos distintos. Las metodologías que se utilizan para diseñar un proyecto de innovación tienen mucho que ver con orientación a problemas, con identificación de usuarios, con metodologías de design thinking, cosas que, ¿sabes?, ponen nerviosos a los jurídicos. Ya vienen los de los POSITs, que nos vienen con estas cosas que nunca tienen nada claro. Y entonces decirle, no, es que no lo tienen claro porque la forma de pensar es distinta en un proceso de innovación que en un proceso de definición de unos pliegos, ¿vale?
cuando les explicas que realmente los dos tienen método, pero métodos distintos, que los dos saben, pero cosas distintas, y que tienen que entenderse, empieza a surgir un poco la arma mágica, sin tener que utilizar las pistolas, ¿vale? Entonces yo creo que también, y aquí lo digo, se ha cargado mucho contra los jurídicos, contra los interventores, pero a estos nadie les ha explicado que tienen que revisar de una manera distinta. Es decir, si tú tienes un modelo en el que te tienen que decir que tienes que buscar la eficiencia, que tú tienes que evitar el riesgo, y automáticamente te dicen un modelo de contratación pública donde el riesgo está embebido, pues normal que lo rechaces. Es que va en contra de lo que tienes como paradigma. Entonces, tenemos que ir más atrás y realmente trabajar el hacerles entender a unos y a otros que están en mundos que son iguales, vistos de distinta óptica. Esto es como el 6 y el 9, cada uno ve el 6 y ve el 9, pero tienen que estar viendo que todos ven lo mismo, ¿no? Y después, bueno, yo siempre digo, hay que buscar a los ingenieros del ingenio, porque también hay los que no son del ingenio, si funciona no lo toques, y hay que buscar a los jurídicos del cómo sí, porque el cómo no ya sé yo cómo se hace. Entonces, cuando encuentras a esos y realmente los juntas, pues surge la magia, ¿no? Sin que haya pistola láser. La Te pistola, voy a llevar al ayuntamiento. la pistola era una pistola de rayos de convencer. Ah, vale. Sí, sí. Qué metáfora más cookie, ¿no? Mari Carmen, al final, bueno, y te sientes No sé por dónde empezar. interpelada. Por todos y cada uno de ellos. Sí, porque estamos trabajando todos los días, nos encontramos pues posiblemente con todos estos problemas que estás describiendo, que posiblemente sean culturales, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, sí que es verdad que existen muchos problemas y que cuesta mucho convencer en ir adaptándose a una nueva cultura de conocimiento como es todo el ámbito de la innovación. Cuesta muchísimo, pero yo creo que hemos superado muchos obstáculos. Sí que es verdad que, sobre todo como administración local, sí que es verdad que el COVID ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo no estoy convencidísima de que no estaríamos en este momento ni con una estrategia de estas características. Creo que todavía estaríamos poniéndonos de rodillas y pidiendo por favor que la dotasen económicamente si no hubiésemos pasado la pandemia que hemos pasado. Y eso pues, somos conscientes que al igual que pues para otras cosas ha sido un sufrimiento constante, para otras pues hemos evolucionado a pasos agigantados. Yo creo que Alicante se encuentra en un periodo de adaptación. Hemos pasado esa etapa hemos tomado la decisión, hemos definido y seguimos definiendo, y ahora estamos en un periodo de adaptación de esas colaboraciones público-privadas para llevar adelante proyectos dentro de ese hub GovTech, que nos va a permitir desarrollar esas políticas públicas, pues ya no solo para agilizar servicios de la propia administración, sino para elaborar esas políticas públicas de ciudad que va a permitir pues que los ciudadanos pues se sientan más cómodos en entornos pues amables, eficientes y bueno, pues un largo etcétera que todos conocemos. Pues para ello, pues la compra pública innovadora nos va a servir de trampolín para agilizar todas aquellas cuestiones que evidentemente un técnico sentado en una mesa y con enciclopedias de no sé cuántos esto de altura, pues tardaría si no estuviésemos en este momento. Para nosotros es un reto, estamos ilusionados, creemos que Alicante puede hacerlo por las características que tiene de ciudad, por el talento que tiene la ciudad, por el ecosistema que tenemos, ya no solo por el entorno empresarial, sino por las universidades y un largo etcétera, que no saldríamos de este acto en el día de hoy. Y sí que es verdad que había que tomar una decisión y tirar para adelante, pero evidentemente pues conscientes de que solos no lo podíamos hacer
Y yo ahí sí que tengo que agradecer a todo el sector privado. Pues Aguas de Alicante es una de las entidades que pues, ni se lo pensó y ya vamos a pasos agigantados en desarrollar cuestiones de ciudad que se están viendo y que se están palpando, y otras empresas pues como puede ser el Grupo Verne o otras muchas que también están en esa colaboración público-privada y que están ayudando a que Alicante pues se encuentre dentro de esas ciudades de referencia en el impulso de estas políticas públicas. Yo sí que me he sentido en la prehistoria, en la época de los dinosaurios, cuando has hecho el comentario. Estoy en la cueva, yo lo admito. Pues puede ser que no sea cuestión de interventores y técnicos, pero sí que es verdad que hay que impulsar a que esas personas o a que esos profesionales aprendan y se adapten a esta nueva situación, porque los que estamos trabajando día a día y estamos metidos de lleno en estas cuestiones, pues ya lo sabemos, pero sí que es verdad que pues no sé, yo en un ayuntamiento os puedo asegurar que el interventor no solo trabaja con la innovación, sino con todos los sectores que abarca el movimiento de una ciudad, y por lo tanto hay que ponerle las herramientas necesarias para que ellos también conozcan y agilicen esos procesos que nosotros pues somos los pesados que tocamos, contamos y queremos que nos lo saquen y nos lo aprueben lo más rápido posible. No, hay que ajustarse a esa necesidad, saber cuál es la realidad y, bueno, pues poco a poco ir consiguiendo que esto sea una normalidad. Pues sí, ahora podemos comprar 1000 tornillos y no podemos comprar un programa para algo que todavía no existe o creemos que va a existir. Eso es prácticamente inviable en un ayuntamiento. No, tienes que contar. A mí dime lo que vas a comprar, cómo lo vas a usar y para qué va a servir, cuántas horas lo vas a utilizar, cuántas personas vas a necesitar y un largo etcétera, pues que a veces complican mucho las cosas cuando queremos implantar o desarrollar aplicaciones o sistemas para hacer lo que todos queremos, políticas públicas que faciliten la vida de los ciudadanos. Pero bueno, no es imposible, hemos dado muchos pasos hacia adelante, estamos en un buen momento, ya no solo con la colaboración del propio ecosistema de la ciudad, sino con otros entornos a nivel nacional e internacional que también están ayudando a que esas políticas se desarrollen lo más rápido posible. Y hasta aquí puedo contar. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que habéis hecho, pero bueno, con esa positividad y con esa ilusión y ganas de que todo salga adelante y que todos estos proyectos de innovación y de compra pública innovadora pues se lo implanten lo antes posible y bueno, pues convertirnos en esa capital mediterránea de la industria tecnológica, que al final ese es nuestro objetivo, generar oportunidades con este nuevo ecosistema y estos nuevos sectores emergentes que han salido y pues que favorezcan al empleo y al emprendimiento de nuestra ciudad. Perfecto, es el sentidiño, ¿no? Que citaba Sandra. Bueno, obviamente a lo mejor hay campo de trabajo, una idea que dejo votando también, para programar formación específica para algún tipo de colectivos, sobre todo pensando en servidores públicos que en un momento dado tampoco encuentran ni los recursos, ni el tiempo, ni la agenda para que este tipo de situaciones se abran camino. Yo no quiero pensar que la gente es muy capaz y es más flexible de lo que parece. Lo que pasa es que bueno, el día a día pues también se come muchas de los ímpetus y los afanes, ¿no? Emilio, que estás aquí esperándola, estamos hablando de compra pública e innovación, pero estamos hablando de equipos multidisciplinares, de proyectos que se definen un poco en función de retos, de misiones, de necesidades que tiene las propias ciudades y que muchas veces no solo se detectan o se perciben desde las instituciones, sino más bien desde los colectivos de gente que trabaja en el día a día pues con mucha materia prima, pero fundamentalmente los arquitectos con la ciudad construida y con la ciudad diseñada, con la ciudad que envejece, que se transforma, que está viva, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos o cómo piensas que podemos sumar a colectivos como el de los arquitectos, en este caso los de Alicante, probablemente otros, a este tipo de iniciativas de manera singular o integrada en equipos multidisciplinares, respondiendo a este tipo de retos, que yo creo que es un poco la reflexión, y cómo además determinados proyectos de emprendimiento que nazcan orientados a este tipo de soluciones, que podamos escalar además en otros ámbitos más allá de la propia ciudad, que yo creo que se trata también de esto, por eso esa idea de pioneros, ¿no?, de apoyar un poco esto desde el principio. Pues ¿cómo crees que los arquitectos en general y los profesionales, o sea, de manera más amplia,
podéis sumaros o podéis incorporaros a este proceso, yo creo que irreversible. Yo estoy convencido de que sí, es totalmente irreversible. Yo creo que en estos momentos los problemas son totalmente globales, ¿no? Los profesionales, bueno, han pasado una dura crisis. Yo creo que realmente han estado muy desorientados, ¿no? Yo una cosa que he visto y me he dado cuenta es la importancia de la colaboración público-privada. En este momento yo creo que, como hemos dicho, yo creo que todos hemos sacado muchas conclusiones del COVID, las transformaciones de nuestros entornos inmediatos, de nuestra ciudad, ¿no? Desde la forma de entender el urbanismo. Y yo creo que se hace más que nunca necesaria esa colaboración, la importancia de la innovación, ¿no? Estamos en un sector, el nuestro, donde el sector privado es muy fuerte, el sector de la construcción. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que del otro lado de la Administración no es capaz de asimilar esa potencia, ¿no? No hay esa transferencia de conocimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, en definitiva, ¿no? Que el sector se dé cuenta que es una pieza clave, ¿no? Que tenemos que ser nosotros, de alguna forma, los motores, ¿no? para acoger a este sector privado, que es muy privado, ¿no? Y que de alguna forma por compromiso social. Yo creo que estamos envueltos en unos cambios económicos, energéticos, hídricos, de un calado impresionante, ¿no? Hay unos cambios sociales terribles. Hemos visto en esta pandemia unas desigualdades muy grandes, ¿no? Hay unas nuevas formulaciones de desarrollo urbano, ¿no? Hay una nueva forma de entender las infraestructuras que está unido a los cambios energéticos, ¿no? Yo creo que esos los profesionales, a través de nuestro conocimiento, de nuestra vinculación a ese sector privado, hay que, de alguna forma, ser nexo con la Administración, ¿no? Y tender de puentes. Creo que celebro vuestra labor de formación, ¿no? Porque de alguna forma hay que orientar a estos profesionales nuestros, ¿no? Y, de nuevo, hacerle ver que la colaboración público-privada, ver y hacer ver a la Administración que necesita de estos, yo creo, sector privado, de estos profesionales, ¿no? Para que de alguna forma cambien la forma de trabajar. Y, bueno, y de alguna forma, pues, que entendamos que yo creo que volvemos antes he hablado de la Carta de Atenas, ¿no? A las grandes transformaciones de hace 100 años, ¿no? Cuando se hablaba de la ciudad higienista. Es decir, los profesionales siempre hemos estado a la cabeza de las grandes transformaciones, ¿no? Pero creo que ahora toca que esta transformación la hagamos con la Administración, ¿no? Pues muy bien. Os voy a lanzar una pregunta coral que podéis ir respondiendo. Empezamos, si te parece, por ti, Enrique. Ahora que tu vecino parece que ha parado con el taladro. Bueno, la idea es una pregunta un poco prospectiva, ¿no? Pero en un corto plazo, ¿no? ¿Cómo ves el ecosistema del GovTech en los próximos 5 años, ¿no? ¿Cuál es la evolución que anticipas del ecosistema? Y es una pregunta que también traslado a los compañeros de mesa, pues un poco como cierre del evento. A ver si nos da tiempo a hacer la encuesta también. Perfecto. Pues yo lo veo, tal vez tengo ahí una tendencia, pero positivo por una razón, y esa razón es la necesidad. Estaba viendo ahorita, haciendo un cálculo rapidísimo, Gartner, esta consultora internacional, saca todos los años una gráfica con las tecnologías exponenciales como que de moda, ¿no? Este año hay 21 tecnologías de posibles aplicaciones. Si ustedes hacen la multiplicación de esas 21 tecnologías en sus posibles aplicaciones a los 8,131 municipios que hay en España, dan 170,751 posibilidades de aplicación de la tecnología en asuntos de la administración pública en toda España. 170,000. No hay administración pública que tenga las capacidades digitales para cubrir eso. La necesidad de la administración pública, del gobierno, está en crear de manera exógena esas capacidades digitales para resolver los problemas públicos que tenemos que resolver. Y esa es la razón por la cual lo veo como una evolución positiva. Es ahorita lo que decía también Emilio, es la colaboración público-privada, no solo por privatización, sino porque la tendencia tecnológica y la tendencia del tipo de gobiernos que tenemos nos empuja hacia allá. Y creo que mientras se entienda bien qué es GovTech, mientras no se busquen soluciones rápidas para hacer anuncios políticos y más bien para cambiar de fondo cómo funciona el gobierno, vamos a obtener esa evolución. Europa es el líder, España es líder también dentro de Europa, entonces pues tienen todo para seguir siendo y ejerciendo el liderazgo desde Alicante para España, para Europa y también, ¿por qué no, para América Latina?
Muchas gracias, Enrique. Sandra, tú misma. Vale, bueno, yo, como digo, hace 10 años empezaba a hablar yo de compra pública de innovación y éramos 3 en España, yo creo que pocos más. 10 años después ha costado mucho, pero es algo que creo que ya empieza a ser conocido, ¿no? Pues creo que con Optec va a ser parecido, pero va a tener como un crecimiento mucho más exponencial. Porque ahora es irreversible, ¿no? Lo decía un poco Mari Carmen, es que realmente ya no queda otra. Ahora innovar ya para las administraciones públicas no es una opción, es una obligación. Esto va a hacer que esto se active de manera muy rápida. El que no haya entendido que el ecosistema GovTech tiene que germinar un poco en todas las ciudades para poder también desarrollar estas políticas de emprendimiento, pero vistas desde otra manera y al mismo tiempo ayudar al sector público, pues mal va a ir, ¿no? Entonces creo que esto va a ser como efecto bola de nieve mucho más rápido y además creo que a nivel Comisión Europea ya está también en la agenda de la Comisión Europea. Acaba de sacar la Comisión Europea un programa para poner en marcha una aceleradora GovTech en todos los países, analizar la situación en los países. Creo que ahí pues España está bien y creo que veremos en los próximos años muchas iniciativas pues ya a nivel de comunidad autónoma, de ciudades, pero esto empezará a ser que dentro de 5 años a nadie les extrañe que realmente pues las administraciones estén constantemente sacando a principio de año sus retos asociados a una misión, asociados a un programa de como puede ser Alicante Futura, pero que realmente empiecen a pensar en cómo encargar la tecnología del mañana en lugar de comprar la tecnología del ayer. Es decir, que sean esas entidades pioneras y tractoras. Y creo que esto lo veremos. Habrá algunos que les cueste un poco más, pero el riesgo es que los que le cueste verlo posiblemente se queden fuera de este nuevo escenario. Así que, bueno, yo le auguro larga vida al GovTech. Perfecto. Guillermo. Sí, bueno, yo creo que estamos en una época de cambios, de transformación, una transformación que tiene que ser acelerada además y que por lo tanto estamos ante una situación en la cual las ciudades necesitan crear soluciones para las necesidades que van a tener en el corto espacio de tiempo, que ya tienen encima de la mesa y que no están resolviendo adecuadamente. Y lo que vamos a vivir yo creo que será el cómo seremos capaces de que aquellas soluciones que se desarrollen, se testen, se validen y tengan muy buenos resultados, cómo seremos capaces de extrapolarlas a otras ciudades de forma rápida, ¿no? Al final no todas las ciudades van a poder abordar todo en el corto plazo, habrán quizá polos de especialización y a partir de ahí tenemos que ser capaces, ¿no?, de crear estructuras, herramientas, instrumentos para ser capaces de que esas soluciones, las mejores, sobrevivan y se puedan, ¿no?, contagiar rápidamente al resto de ciudades. Perfecto. Si os parece, bueno, ya que estáis aquí, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta en concreto. Y si no, no sé, Sandra, si podemos activar el sistema de encuesta o lo consideras. Es que creo que hay un problema con la conexión, me han dicho. Bueno, pues lo dejaremos indicado en la web para que con el enlace al código QR, ¿verdad? Para que pueda ser y compartiremos los resultados de este encuentro. Y por tratar de ser algo puntuales hoy, yo creo que vamos a despedir el evento. No sé si Mari Carmen o Emilio queréis añadir algo para redondearlo. No, yo de nada, agradecer de nuevo a todos por estar aquí y habernos hecho disfrutar y aprender de lo que es la compra pública innovadora y conocer más de primera mano pues esos retos y esas soluciones a las que nos enfrentamos y a las que tenemos que abordar sin miedo y con ganas. A Emilio por ofrecernos su casa y por supuesto a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente y vía remota. Enrique, muchas gracias también a ti pues por haber participado y por hacer que Alicante Futura sea una realidad para todos, tanto para la Administración como para las entidades privadas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues nada, iba a pedir un aplauso para ellos, ya se lo habéis dado. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y espero que podamos seguir todos en contacto. Y al resto de ponentes, Guillermo, Sandra, Emilio, Mari Carmen, el público asistente, público en remoto, María José por Alicante Futura y el equipo del Colegio de Arquitectos, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo y nada, hasta el próximo evento. Muchas gracias.